Buenos días. Agradecemos al espacio del Café Zapata Vive con las facilidades que nos brinda para la realización de este evento, a la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, también por apoyar la realización de esta rueda de prensa. Presentamos a los compañeros que nos encontramos aquí en la mesa. El compañero Lucas Avendaño, hermano de don Alonso Avendaño, desaparecido el 10 de mayo en Tehuantepec, Oaxaca. Itzel López, asociada de la Casa Nacional del Estudiante. José Bautista, asociado de la Casa Nacional del Estudiante. Y Marciano Sebastián Astudillo, coordinador general del 108 aniversario de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Su servidor, Víctor Caballero, de Colectivo AECO, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Proyecto 2120, hashtag Antes de la Historia, Medio de Comunicación Digital, y parte de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, y a la señora María de Lourdes Mejía Aguilar, mamá de Carlos Sinué Cobas Mejía, un estudiante víctima de ejecución extrajudicial en el año 2011. Él era activista y tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, pues empezamos con la compañera María de Lourdes Mejía. Sí, buenos días, compañeros. Pues nos encontramos aquí precisamente en esta rueda de prensa donde queremos venimos a apoyar a los compañeros de la Casa del Estudiante, porque sabemos que el Estado siempre está recriminando a todos los jóvenes, a los estudiantes que levantan la voz, que disienten de un gobierno represor. Nosotros somos parte de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia. Estamos pues coordinándonos con varios familiares precisamente de esta represión, de estos crímenes de estudiantes. Tenemos casos de ejecuciones extrajudiciales como la de mi hijo Carlos, desapariciones de estudiantes que también han levantado la voz, feminicidios, encarcelamientos, porque hay un odio hacia los jóvenes y hacia los estudiantes por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de ser activistas. Y bueno, pues nos encontramos aquí dando todo el apoyo a los compañeros de la Casa de Estudiantes, y somos luchas que nos vamos a coordinar. Y yo siempre he dicho que el joven que es consciente, el joven que tiene el deseo de participar en todas estas situaciones que están pasando, pues son jóvenes conscientes, son jóvenes que no están enajenados y que están luchando por una educación pública, gratuita. Y creo que tenemos la obligación, los adultos, los padres, los ciudadanos, de apoyar a estos jóvenes y luchar porque tengan esa educación pública y gratuita. Pues adelante, compañeros, no están solos, estamos con ustedes. Le damos la palabra al compañero Lucas Avendaño, hermano de Bruno Alonso Avendaño, desaparecido el 10 de mayo en Tehuantepec, Oaxaca. Buenos días, gracias por su asistencia y gracias también a la Honorable Casa Nacional del Estudiante y cada una de las organizaciones fraternas que se están solidarizando para las actividades del festejo de aniversario de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Y bueno, también agradezco mucho el recibimiento que me dan en calidad de ser egresado de la Casa Nacional del Estudiante, cuando en el 2008 terminé mis estudios aquí en la Ciudad de México, y que ahora la Casa Nacional del Estudiante
ha retomado como una reivindicación también la exigencia de la aparición de mi hermano don Alonso Avendaño, que desapareció el 10 de mayo en Santo Domingo de Guantepec. Sí, bueno, decirles que yo en lo particular, por ahí de los años 95, 96, tuve contacto cuando andábamos en las luchas por la democratización de esta ciudad y sobre todo en estos aspectos de las luchas vecinales para la participación ciudadana, que se había iniciado en 89 con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y que continuamos hasta que en el año 94 se emite la primera ley de participación ciudadana en el Distrito Federal. Tenía situaciones muy novedosas en términos de la participación ciudadana esa ley, entre ellas la integración de consejos ciudadanos electos de manera democrática a través de procesos electorales, y que bueno, al final, a pesar de que en la ley se establecía que no tenía por qué haber participación de partidos políticos en la integración de estas figuras, pues al final pues todos los que fueron candidatos pues pertenecían a un partido, obviamente apuraban de estas organizaciones, pero al final pues también tenían ahí el apoyo económico, de movilización territorial y de todo esto de los propios partidos. Entonces a mí me toca participar en un área vecinal, así se dividieron las jurisdicciones para los consejos ciudadanos, y me toca precisamente el área vecinal de una parte del centro histórico que iba del eje 1 norte a la avenida San Pablo, digamos que de norte a sur y de oriente a poniente, de circunvalación a las calles de Argentina, más o menos ese cuadro, que como verán pues era un cuadro del centro histórico bastante complejo, porque había de todo, había desde índices de delincuencia muy altos, como sigue habiendo, todo el problema del ambulantaje, y no nada más, el ambulantaje es una actividad comercial que la gente tiene que recurrir a ella por necesidad en el sistema capitalista en el que vivimos. El problema no es tanto la actividad, el problema son la parte corporativa que está alrededor del ambulantaje, y en muchos casos hasta la parte criminal que está detrás de todo este fenómeno, y que al final a las personas que se refieren a esta actividad pues también son cooptados por estas organizaciones, sobre todo muy vinculadas a partidos políticos también, especialmente del PRI en ese tiempo, estas organizaciones de Guillermina Rico y Alejandra Barrios, o vinculadas al PRD por medio de Miguel Galán, que es uno de los dirigentes pues ahí en la zona de Tepito, o Benita Chavarría, María Rosete, que eran las que estaban más cerca de donde está la casa del estudiante, y bueno, se pretendía que con estas figuras del Consejo Ciudadano se apartaran pues un poco a estas situaciones corporativas. Del otro lado pues nos tocaba toda la zona de la Vieja Merced, del lado del centro histórico, de la delegación Cuauhtémoc, con todo lo que conlleva. También es una problemática muy fuerte de prostitución en San Pablo, que en estos momentos era una situación de descontrol ya muy fuerte, porque se había incrementado la actividad, y no nada más eso, las chicas a cualquier hora del día ya estaban, o sea, sabemos cómo son estas cuestiones de las redes de trata y de prostitución, y bueno, pues quienes estaban detrás de la actividad ya las obligaban prácticamente a estar desnudas en esos tiempos, en esta avenida de San Pablo, los callejones aledaños. Y bueno, pues este Consejo Ciudadano durante 2 años, del 95 al 97,
pues se estuvieron haciendo diversas actividades en toda la delegación Cuauhtémoc, y en particular en la zona se logró pues que a través de una consulta ciudadana se regulara un poco esta situación de la actividad de la prostitución, arriesgándonos a todo. Yo en ese tiempo tenía 25 años, y todo el equipo que trabajamos en ese proyecto de participación, más o menos teníamos las mismas edades, éramos jóvenes como ustedes, y pues nos exponíamos a todo. Entonces estábamos haciendo la consulta y pues nos mandaban golpeadores y todo este tipo de cosas, ¿no? Del lado del lado precisamente de la casa del estudiante, ahí quisimos llevar a cabo un proyecto de erigir un monumento al estudiante revolucionario, precisamente en la plaza del estudiante. Teníamos hasta el diseño, era un estudiante sesentero, más o menos. O sea, queríamos evocar pues al movimiento estudiantil del 68. Se presentó en la delegación y obviamente pues no hubo seguimiento. Pero esa zona en esos años era muy complicada porque ahí había, o hay, no sé a la fecha, la verdad es que tiene tiempo que no ando por allá, pero había un albergue para indigentes, exactamente en contraesquina de la casa. Pero bueno, pues también tenía ahí una situación muy complicada de corporativismo de parte del PRI en ese tiempo, porque el distrito electoral que le corresponde a la zona estaba en las calles de Colombia, eran unas oficinas siniestras de la FEDSE. Todos los que habían sido diputados, que habían salido de ese quinto distrito federal de entonces, pues habían sido dirigentes o secretarios generales de sindicatos del gobierno. Entonces tenían ahí un manejo corporativo también de porrismo y demás muy fuerte, y por desgracia en esos años la Casa Nacional del Estudiante estaba contada por organizaciones así, ¿no? Recuerdo, entré varias veces a la casa para tratar de entablar comunicación con algunos compañeros, y bueno, pues era una situación muy, muy de riesgo, porque las condiciones salud eran muy deficientes en primer lugar, y en segundo lugar pues sí era una cuestión de que la mayoría pues precisamente no eran estudiantes, ¿no? O sea, eran otro tipo de personas que tenían ahí, porque cuando el distrito requería golpeadores o requería gente para los eventos, pues los sacaban en gran medida de ahí, ¿no? Al paso del tiempo después nos enteramos que después de que cambian estas dinámicas de gobierno en la ciudad con el PRD, el primer delegado en Cuauhtémoc, que fue Jorge Legorreta, que no fue electo, era designado por el que había quedado como jefe de gobierno, que era Cuauhtémoc Cárdenas. Se apoderaron también corporativamente de la casa. Entonces ahora platicando con los compañeros en esta nueva etapa que tienen ya un trabajo desde la visión de la autonomía comunitaria, pues nos da mucho gusto saber que ya se han ido apartando de estas situaciones, que además eran lamentables pues para un proyecto que se generó hace muchísimos años, precisamente por estudiantes que venían de otras entidades y pues necesitaban un lugar para vivir y mientras estaban estudiando aquí en la ciudad, y que ya, bueno, independientemente de si se quedaban a vivir acá o no, pero se sabía pues que tenían un lugar así. Estos mecanismos, por desgracia, se replican en diferentes entidades. Ahora que hace poco estuvimos apoyando a los compañeros del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en un movimiento que hicieron por el despido, por una figura ahí que se inventaron las autoridades de la dirección de la facultad para no recontratar a una profesora, porque esta profesora tuvo el atrevimiento de llevar a cabo un acto con los papás de Ayotzinapa el día que se cumplieron 43 meses de su desaparición forzada, que al final el evento no se llevó a cabo porque lo impidieron las autoridades, pero no conformes con eso, pues deciden en una junta de academia no recontratar a esta profesora. Evidentemente los alumnos
se opusieron a esta medida e iniciaron acciones de paro, primero en el colegio, luego la toma de la facultad y estuvieron así más o menos cerca de 3 semanas. Y bueno, ahí la amenaza que tenían eran de 2 casas del estudiante de Puebla, donde también había grupos porriles muy violentos además, que los tenían, estos compañeros tenían encima a estos grupos porriles. No sé si conozcan Puebla, la facultad está en la calle Juan de Palafox, a una cuadra, digamos que del centro, y a unos metros de la entrada de la facultad están parte de las oficinas de rectoría en el edificio Carolina. Enfrente del edificio Carolina hay una explanada. Pues todas las noches se reunían ahí estos grupos porriles en la explanada, o sea, a unos metros de los compañeros, para pues buscar cualquier pretexto para reventar el paro, ¿no? Entonces, les repito, estas situaciones de cómo el sistema y de cómo los gobiernos adoptan estos espacios que debieran tener una función social a favor de los estudiantes foráneos o que tienen que trasladarse a cabeceras municipales o ciudades principales en las entidades para continuar con sus estudios. Bueno, pues vienen estas cooptaciones, ¿no? Al margen de eso, bueno, decir que lo que decía Lourdes en torno a la criminalización de la comunidad estudiantil es parte del proyecto de esta partidocracia que padecemos, porque pues evidentemente saben, porque además de un sector, y más el sector que ahora le permitieron llegar a la presidencia de la República, y digo le permitieron porque es evidente que las cúpulas empresariales y políticas en este país dejaron que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Parece contradictorio. Muchos dirigentes del PRD y de Morena han estado en movimientos estudiantiles. Ahora, Claudia Sheinbaum, que va a ser la prominente jefa del gobierno de la ciudad, fue una de las dirigentes del movimiento estudiantil de 86 en la UNAM. Fue mi contemporáneo en ese movimiento. Y al final, bueno, pues ahí está, ¿no? Va a ser jefa de gobierno y también quién sabe en qué condiciones vaya a gobernar. Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que creemos que con la implementación de estos programas asistenciales que les van a brindar, quieren garantizar su proyecto político por lo menos a 3 o 4 generaciones más, ¿no? Entonces hay que tener atención en esas situaciones que se avecinan. Nosotros como colectivo AECOS y como parte de la coordinación de familiares y estudiantes víctimas de la violencia, llevamos apoyamos en 4 casos, en el de Carlos Sinué, como el apoyo político, mediático y de asistencia y acompañamiento a Lourdes, y como representantes legales llevamos el caso de Roberto Malagón de Gauna. Él es un estudiante de la Facultad de Derecho que fue asesinado en la ciudad universitaria el 18 de agosto del 2017. El caso del feminicidio de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la FES Cuautitlán, Campus 1. El caso de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desaparecida desde el 27 de abril de 2018. Y bueno, solo a partir de la presión y de la movilización y de la difusión de estos casos es que vamos avanzando muy poco, porque la resistencia del Estado a dar solución, a dar verdad y justicia a estos casos es extremadamente fuerte. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a todo, ¿no? De parte de las procuradurías es enfrentarnos a mostrar una realidad que simplemente no existe, el ocultar que los estudiantes están siendo desaparecidos, asesinados. Eso es muy de las procuradurías, y yo creo que un ejemplo claro es el tema de Ayotzinapa. Y luego también enfrentar a las autoridades universitarias, que es una burocracia arrogante y también muy dada a mostrarle a la sociedad
que en la UNAM no pasa nada, ¿no? Porque es un ente inmaculado que se dedica a la difusión de la cultura y demás, pero que es una realidad que el aparato represor al interior de los campus universitarios, que es Auxilio UNAM, está integrado por policías en activo, militares en activo, ex policías, ex militares, y que trabajan exactamente igual que la policía afuera, ¿no? Protegen, le abren camino a toda esta a todos estos grupos criminales que venden droga, que hacen todo este tipo de cosas al interior no solo de Ciudad Universitaria, sino de todos los planteles, y estigmatizan al que lleva el cabello largo y que saben que es activista y que lo están cuestionando a cada momento y que le mandan decir en las entradas, como pasó con Carlos, y no en las entradas de según que no los dejen entrar. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso sucede al interior de la UNAM. Y pues todos se suicidan, todas se van con el novio. Esas son las respuestas que da la universidad y no lo estamos inventando. O sea, en el caso de Mariela, Vanessa, se tuvieron que hacer 3 movilizaciones al interior de Ciudad Universitaria para que la UNAM institucionalmente emitiera un comunicado en torno a ese caso, y el día que lo emiten una inserción pagada en un periódico, o sea, ni siquiera en los canales oficiales de la UNAM, en una inserción pagada donde además reproduce una de las líneas de investigación de la Procuraduría, que dice que Mariela sale de su casa el día que desaparece con rumbo a la biblioteca José Vasconcelos. O sea, ni siquiera la familia sabe a dónde iba cuando salió de su casa. Esa fue una situación que la Procuraduría empezó a difundir, porque le preguntan a su hermana, a Gaby, le preguntan que más o menos qué acostumbraba a hacer Mariela, y entonces ella dice, bueno, pues iba a la escuela, a la facultad, y también visitaba mucho la biblioteca José Vasconcelos. O sea, ese fue un comentario que hace Mariela. Y el Ministerio, perdón, Gaby, y el Ministerio Público, en lugar de hacer una investigación hacia la facultad, la hace hacia la biblioteca José Vasconcelos. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, ¿no? O sea, ahí nos evitamos broncas con la UNAM y nos vamos a una biblioteca que vamos a poder ahí concentrar la situación. Bueno, la UNAM reprodujo eso en su comunicado, como diciendo, tampoco para acá vino, ¿no? Que nos vengan a decir. Y llevamos desde ese día que se publicó ese comunicado la exigencia de que haga ya una rectificación y que sea que la UNAM, las autoridades brinden una exigencia real, pues, en el caso. En el caso de Luis Roberto, antes de que los papás supieran o tuvieran a la vista el expediente clínico del Seguro Social en donde lo atendieron, él fue ahogado en un pozo de absorción en el estacionamiento de la Facultad de Medicina, y los paramédicos de Auxilio UNAM que lo presentan a la clínica dicen que él había sufrido un ataque epiléptico, y obviamente el personal del seguro, pues también sin mayor auscultamiento, investigación y demás, pues empieza a dar tratamientos para un problema neurológico. Y además dice el Seguro Social, como era un chavo que venía de CU un viernes en la noche, pues seguramente andaba en la fiesta, y le empiezan a poner en las notas médicas que probablemente está intoxicado con sustancias desconocidas. Todos los dictámenes de alcoholemia y toxicológicos apuntaron a que era negativo eso. Y obviamente al tercer día pues ya se dan cuenta que él no está respirando, después de que en cerca de 14 notas médicas decían que tenía buena aspiración. Se dan cuenta de que no estaba respirando bien, y creemos que ahí es donde se percatan que tenía un edema pulmonar y craneal. Y entonces ya empiezan a hacerle aspiraciones que ya no tuvieron efecto, ya estaba en estado de coma y falleció al quinto día. Entonces, en el caso de Verónica Guadalupe, bueno, ahí nos enfrentamos ya más a la parte del gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado de México y las fiscalías, para evitar negligencias en el caso. Ese caso ya está en proceso.
el probable responsable está privado de su libertad, está en el reclusorio de Barrientos, pero ahí el enfrentamiento es a la negligencia de las autoridades y a las amenazas constantes de la familia del perpetrador en contra de la familia de Tita, ¿no? Algo que simple y sencillamente la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial han podido detener. Entonces, bueno, pues ahí continuamos. Y el caso, bueno, de Carlos Sinué, ya se cumple, están por cumplir 17 años de su ejecución extrajudicial, y decimos que es así porque en ese tiempo el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard, que ahora va a ser secretario de Relaciones Exteriores en este futuro régimen, y sabemos que bueno, los canales de seguridad y demás estaban controlados por Mondragón y Calvo, el gran represor del 1 de diciembre, que también va a ser parte del nuevo régimen, y que el activismo de Carlos empieza en la huelga del 99-2000, que fue reventada por la incursión de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria y en todos los planteles, operada por otro integrante del gabinete de Andrés Manuel, que va a ser Juan Ramón de la Fuente. Entonces, ahí bueno, él va a ser embajador ante Naciones Unidas de parte del nuevo régimen. Entonces, pues, simple y sencillamente apuntamos todo esto para que se vea pues que los cambios pues en este país simplemente no existen, ¿no? Entonces, decíamos que es una ejecución extrajudicial la de Carlos Sinué, porque al momento de que está documentado en un video del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, al momento en que se ven los fogonazos del arma que le descargan a él, 13 balas entran en el cuerpo de Carlos, se ven, así como se ven los fogonazos, se ven las torretas de una patrulla, ¿no? en el video. Y bueno, pues la Procuraduría en 7 años pues no ha avanzado pues en las investigaciones reales de este caso. Hoy estamos ya próximos a que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad emita una recomendación en el caso de Carlos Sinué. Muy probable que esto se dé en el mes de agosto, ojalá, y si no, lo vamos a estar exigiendo, ¿no? Pero bueno, también decir que hace apenas unos días se publicó un trabajo de investigación que hacen 2 investigadores académicos, es un trabajo académico, donde estos 2 investigadores van haciendo una reflexión, presentan resultados de entrevistas y de una investigación documental en el caso de Carlos, y confirman pues todo lo que hemos venido diciendo de lo que ocurre al interior de la UNAM, de todas estas situaciones de militares y de policías que están sobre el activismo. Nosotros mismos hemos visto cómo hay gente en las movilizaciones que nos están siguiendo al interior de la UNAM y fuera de la UNAM, nos toman fotografías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que nos congratulamos con los compañeros de la Casa Nacional del Estudiante, que en lugar de hacer una fiesta, que bueno, es parte de una fiesta, pero en lugar de hacer nada más la fiesta en conmemoración a su 108 aniversario, pues han decidido también hacer una actividad política, social, cultural, que eso es lo que es lo que necesita realmente la juventud en este país. Además de las becas, que bueno, que también ayudan, pues, y sobre todo siendo un estudiante, pues uno recuerda que en términos generales nuestra economía es muy precaria, pero también la juventud necesita activarse, necesita movilizarse y necesita que tengan mucho más espacios de difusión cultural para desarrollar todas las potencialidades que tiene, y que esperemos ver algún día que esto sea una realidad en el país y que ya no cueste tantas movilizaciones ni tantas vidas que eso ocurre. Bueno, agradecerles pues las invitaciones, y le damos la palabra a la compañera Itzel López de la Casa Nacional del Estudiante, que va a dar lectura al boletín diciendo esta cosa.
boletín de prensa, la Honorable Casa Nacional del Estudiante convoca un encuentro y diálogo con los pueblos indígenas de México, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre del presente año en la calle Plaza del Estudiante número 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06020, Ciudad de México. Lo anterior con motivo de la celebración del 108 aniversario de la existencia de la Casa del Estudiante y 12 años del proyecto autónomo. Los participantes podrán intervenir en torno a 5 mesas de trabajo con los siguientes ejes temáticos. 1. Experiencias de seguridad y justicia comunitaria de los pueblos indígenas de México. 2. Pueblos indígenas y su lucha por la defensa de su territorio ante el despojo capitalista. 3. Educación, derecho y cultura de los pueblos indígenas. 4. Gobiernos tradicionales, municipios autónomos y libre determinación de los pueblos indígenas. 5. Medios de comunicación, arte y economía comunitaria de los pueblos indígenas ante la globalización capitalista. La Casa del Estudiante busca un encuentro con los pueblos indígenas de México para una coyuntura política, para intercambiar conocimientos, saberes y construir caminos que nos permitan fortalecer la lucha de los pueblos. ¿Pero por qué con los pueblos indígenas? Porque llevan más de 500 años de existencia contra el despojo, la opresión y el olvido, y tienen la capacidad, conocimientos y experiencia en la gestión de la autonomía y defensa de su territorio ante la globalización capitalista. Como proyecto de autogobierno, tenemos la convicción de caminar junto con nuestros hermanos originarios para seguir fortaleciendo la autonomía comunitaria de sus pueblos. Nosotros, universitarios de provincia en la Ciudad de México, indígenas y no indígenas, reivindicamos nuestro compromiso con el México de abajo, luchando por la reconstitución de los derechos históricos de los pueblos que han sido negados a lo largo de la historia. Como estudiantes conscientes nos resistimos a la muerte de la educación, lo cual ocurre cuando ésta se privatiza, generando la competencia como actitud hacia la vida para ganar mejores condiciones y vivir servilmente, negando la autodeterminación, el pensamiento crítico y fomentando actitudes antiéticas. Bajo la educación privatizada e impulsada por el sistema capitalista, los seres humanos son conducidos al individualismo, la competencia y el mercado como únicos mecanismos de sobrevivencia, los cuales quiebran las autonomías comunitarias y homogenizan la diversidad cultural en una masa explotada y dominada. En este encuentro con los pueblos se trabajará en cada mesa para compartir los valiosos conocimientos y las experiencias de lucha, organización, retos y desafíos frente al mundo capitalista y examinar los mecanismos de vinculación para caminar juntos en nuestro contexto de resistencia, ya que en los pueblos se encuentra la verdadera esperanza de México. Lamentamos también los hechos de violencia que aquejan a todo el país. Repudiamos el asesinato del compañero coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, en la región Huatunco y la desaparición desde el 10 de mayo pasado del compañero Bruno Alonso Avendaño, ambos eventos ocurridos en el estado de Oaxaca. Porque la palabra rendirse no existe en lengua verdadera, por una educación crítica, gratuita, científica y popular, montes, aguas, tierra y libertad. Honorable Casa Nacional del Estudiante. Bueno, pues continuamos. Tiene la palabra el compañero Marciano Sebastián Astudillo, coordinador general del 108 aniversario de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Muy buenas tardes a todos, a los que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de conferencia. La intención del día de hoy es para informarle y al mismo tiempo darle la difusión lo más extensa que se pueda la presente convocatoria a un encuentro y diálogo con los pueblos indígenas, que se llevará en la Honorable Casa Nacional del Estudiante, ubicado en la Plaza del Estudiante número 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. La presente convocatoria se abre en motivo del 108 aniversario de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, como 108 años de existencia y 11 años de un proyecto independiente, proyectos autónomos. Mi compañera ya leyó el boletín. Durante el encuentro de 2 días, 8 y 9 de septiembre, se trabajará en 5 mesas y en los últimos días vamos a sacar un posicionamiento con los pueblos indígenas y una manifestación de manera conjunta. Como Honorable Casa Nacional del Estudiante busca un encuentro con los pueblos indígenas para abrir una coyuntura política a nivel nacional y caminar juntos. Nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el propio Instituto Politécnico Nacional, abrazamos y solidarizamos con la lucha de los pueblos y reivindicamos su compromiso con ello para seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos que han mantenido más de 500 años en resistencia. Entonces nosotros como proyectos independientes de la Casa del Estudiante tenemos la mayor convicción de fortalecer la lucha de los pueblos, caminar junto con ellos para seguir fortaleciendo la autonomía comunitaria que se prevalece en las comunidades indígenas de México. En este encuentro se trabajará las 5 mesas de mayor tema relevancia que se atraviesa en los pueblos indígenas. Ante este medios lamentamos profundamente todos los casos que se aquejan a nuestro país de la violencia contra los dirigentes indígenas, activistas de derechos humanos. En este caso, el asesinato del coordinador de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que se pasó el 17 de julio en Huatulco, del estado de Oaxaca. También repudiamos la desaparición de nuestro compañero Bruno Alonso Avendaño, hermano de uno de los egresados de la Casa del Estudiante, caso ocurrido en el estado de Oaxaca. Por cierto, a este medio queremos decirle que el día 27 de julio el Congreso local del estado de Guerrero quita la figura de la policía comunitaria y declarándole de que la policía comunitaria son parte del proceso ilegal, y tiene que desaparecerse como una figura de la resistencia de los pueblos, como seguridad alternativa de los pueblos. También queremos decirle que el Congreso local niega los derechos internacionales, los estándares internacionales, como lo señala el Convenio 169 de la Organización del Trabajo, como un documento donde jurídicamente se reconoce los derechos de los pueblos a la libre determinación en el marco de la autonomía. Yo creo que eso es lo que busca la Casa del Estudiante, generar encuentro con los pueblos para caminar juntos. Ya basta de tantas desapariciones, discriminaciones hacia los pueblos indígenas. También aprovechamos decirle que el día 24 se publicó en una nota en la jornada del Oriente de Puebla, donde los indígenas totonacos están protestando en la dependencia Semarnat para revocamiento de una concesión minera que se prevalece en el territorio de los pueblos indígenas. No solamente en el estado de Puebla, sino en muchos estados, compañeros, tal caso en Guerrero, en la montaña, la tercera parte del territorio de los pueblos indígenas de Guerrero está concesionada en las empresas de capitales extranjeros. También aprovechamos para decirle, compañero, que el pasado 26 de julio, en una comisión de autoridades del estado de Oaxaca, Chimalapa, también rechazaron la concesión minera que se prevalece en la zona indígena. En la concesión de minera, compañero, viene afectaciones en cierto territorio de los pueblos indígenas y en cierto daño en los medios ambientes. Por eso, compañero, el motivo del 108 aniversario de la Casa del Estudiante, eso es lo que buscamos, generar encuentro y caminar junto con los pueblos indígenas para seguir fortaleciendo su autonomía comunitaria, pero también nosotros como estudiantes de la universidad, pues reivindicamos nuestro compromiso con ellos, y no solamente con las organizaciones indígenas campesinas, sino también de todas las organizaciones que están luchando por la aparición con vida de muchos dirigentes, de muchos estudiantes y de muchas organizaciones, y esperamos que lleguen las organizaciones. También queremos decirle que nosotros, a través de una invitación de la manera formal, ya entregamos a una invitación a la comunidad Cherán Santa María Ustula
y algunas radios comunitarias de Guerrero y Oaxaca ya están confirmando su asistencia para el aniversario. También queremos decirle, compañero, que solidarizamos también los hechos ocurridos en el pasado, donde secuestraron y lastimaron el director de la escuela normal rural de Matamuzac, Chiapas. Yo creo que también solidarizamos con ellos. Por cierto, ellos nos van a acompañar nosotros al siguiente aniversario que nos viene. Es todo lo que yo puedo decir, compañero. Si alguno de ustedes tiene inquietudes, preguntas y comentarios, serán bienvenidas para que la mesa conteste. Sí, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer en torno a la temática que nos presentan los compañeros de la Casa Nacional del Estudiante. Que todo quedó claro. Sí, decir que hace apenas, que tendrán unos 3 meses, yo creo, estuvimos con los compañeros de la normal de Chiapas, precisamente en una rueda de prensa que hicieron en el auditorio José Revueltas de la Facultad de Filosofía y Letras, acompañados por la Coordinadora Nacional Estudiantil, donde ya denunciaban esta persecución policial que están sufriendo, y pues resulta que el sábado les levantan al director que iba a hacer un pronunciamiento político en contra de toda esta represión que han estado sufriendo las normales rurales en el país. Es significativo que en el gobierno criminal de Peña Nieto se hayan dado tantas acciones en contra de las normales rurales, empezando por Ayotzinapa, las rurales de las compañeras de Aguascalientes, la rural de Michoacán, de Tiripetío, y esta de Chiapas. Pues parte pues de esta intención avasalladora del neoliberalismo para terminar con estos proyectos educativos rurales que pues le rompe pues su esquema de la reforma educativa al no tener pues un control institucional tan fuerte sobre estos proyectos educativos que piensan con el general Lázaro Cárdenas, y que bueno, pues definitivamente como no empatan pues con sus proyectos neoliberales, pues hay que terminar con ellos. Entonces, si de por sí los espacios están muy cerrados pues en la educación pública, sobre todo a nivel medio y superior, pues todavía terminar con estas alternativas, pues es arrojar a esta juventud nuevamente a la migración, al crimen, y pues no vemos pues cómo lo vayan a resolver, porque ni este régimen presente ni el futuro, hay temas de los que no habla nadie, o sea, no mencionan las palabras feminicidio. Si es que los papás de Ayotzinapa no van y le hacen un desmadre en Manuel en un evento en Iguala, pues tampoco hubieran mencionado el tema de Ayotzinapa durante la campaña. Ahora no habla de la resolución del colegiado que obliga al Estado mexicano a crear una comisión de investigación, sino que habla de una comisión de la verdad que quiere incorporar académicos y a curas y a pastores, pero en una resolución de un órgano del Estado, un órgano jurisdiccional, que dice, esa resolución le dice al Estado cómo hacer todo, o sea, cómo integrar la comisión, cómo dotarla de recursos, cómo integrarla, pone el Ministerio Público de la Federación encabezándola, familiares de las víctimas y personal de la Comisión de Derechos Humanos, pues de eso no hablan, y no hablan de las normales rurales, no hablan de todas estas desapariciones de activistas. La semana pasada hubo situaciones de represión muy grandes en contra de comunidades integrantes del Consejo Indígena de Gobierno en Oaxaca. Ya habían ocurrido esto en Michoacán,
ya habían ocurrido ciertas situaciones en Chiapas hace poco. O sea, vemos cómo precisamente en los lugares donde el virtual vicepresidente, el que le lavaba dinero a Pinochet, Alfonso Romo, que va a ser vicepresidente del futuro régimen, donde anuncia que México será el paraíso de las inversiones, y en los puntos donde hablan de estos proyectos de muerte, que ellos le hablan proyectos de inversión y que van a generar empleos y todo este tipo de cosas que siempre dicen los políticos, son precisamente en estos lugares donde la lucha por los territorios, la lucha por la defensa de los recursos se da de una manera muy firme por parte de las comunidades y pueblos originarios. Pues nada más hay que ir atando hilos de cómo es que se dan todos estos casos de represión precisamente en esos lugares, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues desmovilizar. También esta ocurrencia de sacar a las secretarías y a las entidades del centro del país aquí en la ciudad. Queremos que también más que descentralizar el Estado, queremos que obedece también a parte de la desmovilización, porque ya el movimiento social estaba como que muy habituado a venir a la ciudad a protestar a la Semarnat y todas estas instancias, y pues ahora tendrían que hacer traslados muy extensos, porque no parece muy alejado pues, de la realidad, ¿no? que sea precisamente para eso, ¿no? Pero en fin, vamos a estar atentos, agradecemos la participación de todos. Se va a transmitir esta rueda, bueno, de hecho ya los compañeros están haciendo transmisión en vivo de esta rueda de prensa, la vamos a compartir en las redes sociales, y de parte del proyecto 2120, hashtag Ángeles de la Historia, en unas horas más que tenemos un trabajo de edición, la estaremos también compartiendo para que tengan la difusión del proyecto. Pues muchas gracias, agradecemos nuevamente al Café Zapata Vive por el espacio y las facilidades para este evento. Gracias.